Hablamos ahora con el profesor Francisco Collado, que nos va a hablar sobre el liderazgo de los alcaldes andaluces en democracia, el tema de su investigación, que además ha plasmado en un libro, desde una perspectiva micropolítica. ¿Qué significa exactamente esto, profesor Collado? Pues bueno, básicamente haciendo una analogía con la biología y la microbiología, en ciencia política, cuando hablamos de macropolítica, estamos hablando del análisis político a grandes rasgos. Por ejemplo, pensemos en las encuestas electorales que se suelen hacer tradicionalmente durante las campañas electorales, pues eso que sería cuantificar datos a través de encuestas con información procedente de muchas personas, eso sería la macropolítica. Mientras que la micropolítica implicaría, por decirlo así, de forma metafórica, poner el foco como si fuera un microscopio concretamente en el sujeto, en uno, dos o tres agentes políticos y observar desde una perspectiva muy cercana al individuo cómo se desarrollan las relaciones políticas y las relaciones sociales entre los sujetos y las instituciones. ¿Se trata de un estudio que desde simplemente el área de la ciencia política o también toca algún otro área? Realmente al haber analizado principalmente a los alcaldes que han tenido las capitales de provincia de Andalucía, pues prácticamente de la transición hasta el presente, no solamente abordamos este trabajo de la ciencia política, sino que también aporta conocimiento a otras áreas como pueden ser la historia contemporánea, sobre todo si es de Andalucía, y también a los campos de la sociología política, incluso la antropología. La antropología, por ejemplo, cuando hablamos del ámbito de las identidades locales, ¿no? Cuando alguien dice me siento malagueño o me siento gaditano, pues también políticamente los alcaldes y los regidores locales instrumentalizan y emplean ese tipo de identidades y sentimientos. Y en este periodo ha analizado entonces cada una de las figuras de los alcaldes. ¿Cuántas figuras ocupa su estudio? Aquí estamos hablando en total de una muestra, una selección de lo que son 34 alcaldes. Los 34 alcaldes que han tenido las capitales de provincia de Andalucía, electos, ahí sí subrayo que son los electos, desde el año 79 hasta pues prácticamente las últimas elecciones locales que hemos tenido en 2019. Aquí básicamente el trabajo de campo que se hizo se basó en entrevistas en profundidad a estos agentes, y de 34 alcaldes pues prácticamente se consiguió entrevistar a un total de 31. A partir de ahí se elaboraron relatos biográficos o historias de vida a partir de las entrevistas que se le hicieron a ellos mismos. ¿Y qué otro aspecto aborda la investigación? Sí, entre los principales aspectos que trata la investigación, más allá del estilo de liderazgo, también se observa, por ejemplo, cómo son las trayectorias políticas, cómo son las carreras políticas que ellos desarrollan a lo largo del tiempo. También se estudia, por ejemplo, que es del ámbito de la comunicación, lo que se llama el frame o el marco, cómo enmarcan ellos la labor política que van haciendo en sus ciudades. Por ejemplo, aquellos que tienen una trayectoria en el tiempo mucho más larga, pues llegan a desarrollar, por decirlo así, proyectos de ciudad que se enmarcarían no en una especie de frame a modo de como si fuera una especie de producto de marketing o producto comercial que ellos ofrecen o venden a sus ciudadanos, a sus vecinos. Ajá. ¿Y qué conclusiones principales, resumiendo un poco, porque imagino que serán más amplias, pudo extraer de este análisis? La gran conclusión que se obtiene a partir de esta investigación debe encuadrarse en que podemos distinguir dos tipos de alcaldes, al menos para lo que es esta muestra y lo que es el periodo temporal estudiado. Por un lado, un perfil de alcalde que estaría más apegado a lo que es al partido político, es decir, tanto su poder como su influencia proviene principalmente del propio partido político. Esto es lo que nosotros llamamos generalmente en la vida común los políticos profesionales o los animales políticos, y generalmente este tipo de figuras, cuando ejercen como alcaldes, tienen un recorrido muy corto, apenas están unos 4 u 8 años, suelen desarrollar carreras que van enfocadas a perpetuarse en las instituciones estatales, es decir, digamos que empiezan en lo local e intentan acabar en lo nacional, mientras que en cambio habría un segundo perfil que serían alcaldes o regidores locales cuyo poder está más apegado a la propia comunidad o al propio municipio, es decir, aquí hablo pues de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones culturales, de los clubes deportivos, de todos los agentes sociales y políticos más eminentes de la comunidad local o del municipio. Y este segundo perfil de alcalde tendría una carrera principalmente enfocada al ámbito local, sus trayectorias, o sea, su permanencia en el cargo es bastante más larga, generalmente pueden alcanzar entre unos 3 mandatos o más, es decir, estamos hablando de lo que sean 12 años o más, y por tanto tienen un perfil y unas necesidades distintas. ¿Y qué otras relaciones o fronteras se podrían establecer entre estas figuras analizadas?
Entre otras de las fronteras que se deben de establecer es que aquellos alcaldes que desarrollan carreras generalmente horizontales apegadas a ayuntamientos y que por tanto se corresponden con el segundo tipo que hablaba anteriormente, es decir, con aquellos que están más cercanos a la comunidad local, suelen generalmente tener un proyecto de ciudad, es decir, ellos ya antes incluso de ser elegido alcalde más o menos tienen una idea a modo de boceto de cómo van a transformar o de cómo ellos van a querer que sea la ciudad una vez pues acabe su etapa, ¿no? Es decir, ellos ya tienen una idea de lo que van a hacer, mientras que los otros alcaldes más con una perspectiva más apegada al partido político actúan más con un papel de meros gestores, no tienen, por decirlo así, una idea o un plan a largo plazo, no proyectan sus planes en el largo plazo temporal. ¿Y encontró algún rasgo significativo en cuanto a los perfiles o sea, al margen de lo que nos ha explicado, en cuanto a los perfiles de líder, de la carrera política o de los proyectos políticos desarrollados en los municipios andaluces? Sí, hay también un rasgo muy significativo por el cual podemos dividir a los alcaldes, que sería según la etapa histórica, ya es una cuestión más de tipo histórico, la etapa histórica en la que se desempeñaron como tal. Es decir, por ejemplo, la primera etapa que podríamos trazar desde la transición hasta principio de la década de los 90, que se corresponde con un proceso de asentamiento de la democracia en España, ahí el perfil de los alcaldes tiene un carácter más asistencialista o más dirigido a cubrir las necesidades de los vecinos a modo de como si fueran una especie de compatriotas o de vecinos que intentan satisfacer las necesidades más cercanas de sus conciudadanos. Eso sí, no de una perspectiva muy profesional o siempre incluso con un carácter muy asistencial o auxiliar. En cambio, de la década de los 90 en adelante, cuando ya los principales partidos se han asentado y ya estamos plenamente en democracia, el perfil del alcalde cambia. El perfil del alcalde se convierte más en un político profesional, es decir, estamos hablando ya de personas que se dedican profesionalmente a la política, que están enfocados evidentemente generalmente a la vida pública y además se especializan y se profesionalizan en determinadas áreas políticas, como podría ser, por ejemplo, pues no sé, la cultura, el deporte. La idea, a fin de cuentas, es que a través de esa profesionalización desarrollen políticas públicas que tengan un carácter largoplacista y no tengan un carácter asistencial como sí tenían en la primera etapa los primeros regidores locales que hubo. Muchísimas gracias, profesor Collado. Es muy interesante la investigación, muy amplia también, y gracias por compartirla con nosotros en la Noche de los Investigadores. Muchas gracias a vosotros.